Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en esta serie de webinars diseñados para llevarles lo mejor de la administración de proyectos para ustedes. El tema de hoy es el manejo de riesgos, el cual es un factor clave que muchas veces marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de los proyectos. Mi nombre es Fernando Arcos, presidente de ARC, y es un honor para mí presentarles a nuestro speaker del día de hoy, Rita Toledo. Rita es una profesional con una sólida trayectoria internacional en dirección de proyectos, recursos humanos y responsabilidad social. Cuenta con un máster en dirección y gestión de proyectos por la European Open Business School y la Universidad de Murcia en Madrid, España, y un título experto en innovación, creatividad y emprendimiento. Es licenciada con Recursos Humanos por Harding University en Arkansas, Estados Unidos, y además ha completado su formación con múltiples certificaciones e incluso programas en neurociencia del comportamiento. Sin duda, Rita nos compartirá hoy una gran perspectiva muy enriquecedora sobre cómo anticipar y gestionar los riesgos de manera efectiva en nuestros proyectos. Démosle una bienvenida a Rita. Rita, muy buenos días y gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Un gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación, doctor Arcos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y esperamos pues que todos nuestros colegas, amigos puedan aprender algo y pues yo dejarles algo para su vida. Entonces, bienvenidos a Gestión de Riesgos 101, para que así lo podamos ver. Y quiero que pensemos, imagínense. Usted se dirige a su lugar de trabajo, como siempre lo ha hecho, y de repente un ruido estruendoso, una sacudida del piso y la tierra te ha tragado, literalmente, un accidente. Eso fue lo que ocurrió la tarde del 5 de agosto del 2010 a 33 mineros chilenos en el desierto de Atacama. Esto ya pasó hace 15 años atrás, pero fue un incidente muy sonado. Y pues vamos a platicar un poquito de eso. Y hay una frase que me gusta mucho que es, el riesgo es inevitable, afirma Peter Drucker. Él es un gurú de administración, ¿verdad? Pero lo que él dice es muy cierto, el riesgo ahí va a estar. Entonces, por eso es que es importante que podamos platicar del riesgo y no lo obviemos, y más en los proyectos, es un tema importante. Y en este caso, de la industria minera, pues les pasó este accidente. Ustedes me dirán, no, hombre, pero es que la industria minera tiene altos riesgos. Sí, tiene muchos riesgos. Sin embargo, ellos no son los únicos que tienen riesgos. Abrir un restaurante, la construcción de un complejo residencial, la remodelación de una tienda de venta al detalle. En todo proyecto hay riesgo. Y la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para lo peor? Eso es precisamente lo que busca contestar la gestión de riesgos en la dirección de proyectos. Y por eso es que hoy vamos a platicar de eso. Y exploremos un poquito la definición del PMBOK sobre el riesgo y desgranemos cada uno de sus aspectos. Por eso les dije que es 101, porque tal vez usted tiene mucha experiencia, pero aquí vamos a ponernos todos en la misma línea y aprender un poquito. El riesgo se define como un evento o condición incierta, que si sucede tiene un efecto en al menos uno de los objetivos del proyecto, al menos uno. Esto se lo puedo asegurar porque nos ha pasado. Pero detengámonos aquí un momento y veamos que los riesgos van sí o sí a tocar algún objetivo del proyecto. ¿Y cuáles pueden ser esos? Podría ser el del alcance, el de los plazos, el de costes o de la calidad, por decirle algunos. Un riesgo puede tener varias causas y si sucede, varios impactos en el proyecto, pero una condición crea la posibilidad de consecuencias en el proyecto, tanto positivas como las oportunidades o negativas, que son amenazas. ¿Cómo así que hay un riesgo positivo? Se preguntarán ustedes. Pero sí, es cuando ocurre algo incierto o no planificado y que produce un resultado deseable. Ejemplo, el proceso de implementación se encuentra ya en camino, en producción, algo, un proyecto, y una solución más barata surge para la ejecución de alguna de las etapas del proyecto. Entonces ahí hay un ahorro. Una mejora tal vez en el proceso resulta en entregar en menos tiempo el proyecto. Entonces ahí ven ustedes que son cosas que también son inciertas, pero que pueden
que son riesgos que tenemos que gestionar. A pesar de que es un resultado deseable, se debe administrar. ¿Y cómo se ejecutará para que pueda aprovecharse bien? Eso también hay que ver y que no afecte otras áreas, porque nos podemos ir de boca emocionados por lo que mejoramos y todo y perdemos de vista otras cosas. Por eso es que debemos de gestionar. Pero veamos ahora el mismo tema, pero desde la causa, riesgo y efecto. Tomemos el caso, pues, que empezamos de los mineros, se podría describir bajo los aspectos siguientes. Bueno, ¿cuál fue la causa? No sé si conocen esta historia, tal vez son muy jóvenes y no lo vieron, pero la causa fue que en este lugar no habían medidas de seguridad de parte de la empresa minera. Realmente ellos no querían invertir en esto. ¿Y cuál fue el riesgo? Que hubiera un colapso que cobrara la vida de los trabajadores. Todos sabían. Hay una película también de esto, de cómo pasó, las invito a verlo, pero ahí es donde vemos que ellos ya sabían que podía pasar. ¿Y cuál fue el efecto? Pues una posible pérdida de vidas de estos mineros, una mina parada, sin extracción de cobre y muchos problemas legales. Hay que tener siempre en mente que el riesgo no se puede eliminar por completo. Ahí va a estar con nosotros, pero se puede reducir lo más que se puede su probabilidad. Por eso gestionamos los riesgos. Y, digamos, en un evento adverso se planifica cómo responder ante él. A esto se le llama contingencia. Y también es valioso recordar que es una tarea tanto preventiva como reactiva. Preventiva ya que busca detectar y prevenir amenazas lo antes posible y aprovechar esas oportunidades. Y reactiva, entre comillas, pues sí se te estás preparando, pero más que todo, ¿cómo vas a responder una vez que se dé la situación de riesgos? Como fue el caso de los 33. Una vez que se dio el accidente, les tocó afrontar con este riesgo materializado. Pero, ¿qué otros factores debemos tomar en consideración con cada riesgo? Pues hay que ver la probabilidad, qué tan posible es de que ocurra el riesgo, qué impacto o qué consecuencia va a tener, qué efecto tendrá sobre el proyecto si el riesgo tiene lugar. Bueno, ya vamos dos. Ahora también veamos el tiempo de ocurrencia, cuando puede ocurrir el riesgo durante el ciclo de vida del proyecto. ¿Y en qué frecuencia? ¿Será que solo una vez va a pasar? ¿Puede pasar varias veces? Eso es lo que estamos mapeando. Entonces podemos controlar nuestra respuesta, la forma en que se manejará la situación, no el riesgo. Al iniciar un proyecto, pues todos sabemos que debemos de identificar esos riesgos y planes de acciones alternativos y sobre todo seleccionar el más coherente con los objetivos del proyecto. Todo se oye bien, ¿verdad? Pero es un riesgo. ¿Cómo lo gestiona un riesgo realmente? Pues ahora vamos a ver un poquito más de eso. Pensemos en este otro ejemplo. El riesgo es un disparo y tiene tres opciones. Vamos a ver. Yo espero que nunca estén en alguna situación así, pero es un tema. Si hay un disparo, te puedes mover para esquivar la bala. Puedes desviarla o puedes reparar el daño causado por la bala. Entonces, ahora con este ejemplo es importante que veamos que en ningún momento usted tuvo el control de la bala, solo por dónde iba a caer la bala. Lo que sí estaba de su lado era el gestionar su respuesta al evento o a este riesgo, no al evento en sí. Entonces, la gestión de riesgo es un proceso organizado para identificar, evaluar, prevenir problemas y se debe incluir estrategias como mitigar riesgos, que se puede desviar el riesgo y cómo me puedo preparar para estos imprevistos. Bueno, y en este caso, pues, ¿qué ideas podrían ser? Para mitigar una bala, pues me muevo, reduzco la probabilidad que el riesgo ocurra, ¿verdad? Bueno, no solo hay que mitigar porque es más serio, entonces me voy a desviar. Tengo alguna manera de que el tiro se desvíe. O me desvío o él se desvía, ¿verdad? De alguna forma lo vamos a manejar. Y en el caso de un proyecto, pues tal vez tengo un seguro, tengo algún tipo de arreglo de contrato con alguien. Entonces, esa parte es como yo voy desviando mis riesgos. También planifico. Eso es el tema de contingencias. Cuento con provisión presupuestaria por si la bala me impacta. Entonces, ahí les quise poner estos ejemplos para que podamos como identificar cómo es un riesgo y cómo lo podemos trabajar. Dado que nos gustan las listas, bueno, al menos a mí me gustan las listas, por eso es que vamos a hablar de los pasos y el proceso del manejo del riesgo para que podamos hablar. Entonces está planificación, está identificación,
Pues evaluación y análisis de los riesgos, planificación de las respuestas ante los riesgos y sobre todo el monitoreo y control de los riesgos, porque todo es un proceso que tiene que ver con el riesgo. Y nosotros como project managers debemos de gestionar los riesgos para que el proyecto tenga una mayor probabilidad de impacto de eventos positivos y se nos disminuya el impacto de eventos negativos o amenazas, ¿verdad? Que eso es lo que andamos buscando. Y entonces platiquemos de qué hacemos en la planificación del riesgo. Planificar la gestión del riesgo es determinar cómo se lleva a cabo en el proyecto, qué procedimientos usaremos, qué actividades ejecutaremos, quiénes estarán involucrados con nosotros trabajando estos riesgos. Y en la etapa de planificación podemos tomar como referencia el PMBOK. Ahí está el plan de gestión de los riesgos, porque de ahí podemos sacar pues, todo el esqueleto para poderlo trabajar. Pues no solo nos quedamos con planificar, hay que identificar los riesgos. Y entonces en identificar los riesgos, acá ya nos sentamos. Luego de que entendemos nuestros proyectos, porque es muy importante, o sea, no puede entrar usted y que lo haga fulanito. Usted como project tiene que estar ahí y tiene que entender todo lo que puede pasar en su proyecto. Y entonces es importante que, como regularmente estamos en proyectos que tal vez no son el expertise full de nosotros, tendríamos que llamar a personas expertas en esta clase de proyectos para que nos asesoren, converse con sus expertos. Pues cada proyecto es diferente. En este caso, los mineros estaban atrapados, pero ellos abajo, en cuestión de horas, ya sabían cuáles eran sus riesgos. Uno de los riesgos era de que solo había comida para 2 días y eran 33 personas. Tenían que ver cómo lo eh, hacían que abundara para todos y todos pudieran pasar. ¿Saben ustedes que estos muchachos fueron rescatados 69 días después? Entonces, imagínense eso. También rápidamente se dieron cuenta que no había una escalera de salida. Trataron de salir por un ducto de ventilación y cuando llegaron, una de las partes de la escalera ya no estaba. O sea, o no estaba o nunca la pusieron. Entonces se dan ustedes cuenta que ellos sabían sus riesgos ahí abajo. Rápido hicieron algo. Y otro de los riesgos era que se desprendiera otra parte de la mina. Pero aquí entra otro grupo, el equipo que estaba tratando de salvarlos. Tuvo que hacer este paso también de identificar los riesgos. Ellos también tuvieron que revisar, porque no podían cavar ahí donde decían que ahí se había cerrado, o digamos donde ellos creían que estaban, porque los podían soterrar, no tener la maquinaria. Ellos tenían maquinaria normal de trabajo, pero para ya poderlo sacar, tenía que venir gente hasta donde ellos estaban para poder ayudar. El tiempo estaba en contra y no saber una ubicación específica era algo más. Este paso no nos los podemos saltar. A veces uno trabaja con personas que dicen, ya planificamos, ya me debimos esto. No, tómese su tiempo. Aunque usted ya haya hecho otro proyecto de minería o haya hecho uno residencial o haya perforado un pozo antes, cada proyecto es diferente. Entonces, porque cada proyecto es diferente, nos ayudará mucho contar con perfiles de riesgo o formulario de evaluación de riesgos, que son nuestros documentos de las lecciones aprendidas de proyectos, para tener más ideas. Y los mejores perfiles de riesgo son aquellos que son específicos del sector industrial, o de la organización en que estoy, o del tipo de proyecto en que estoy. Pero ¿y qué tal si usted no lo tiene? Por eso es que trae gente que le pueda ayudar, que sea especialista y se determina qué riesgos pueden afectar el proyecto, documéntelo, documéntelo, documéntelo. Cuando yo estaba estudiando eso, decía, documéntelo. Yo al principio no creía mucho en eso y después dije, sí, toda la razón, ¿verdad? Hay que documentar las cosas. Entonces, defina cuál es la mejor estrategia para gestionar los riesgos del proyecto. Y 3 elementos claves aquí serían cuáles son los resultados que el proyecto va a generar. En función de estos resultados tendremos que definir cuál es la mejor estrategia para gestionar nuestro proyecto. También, mucho ojo, siempre tiene que estar usted claro quiénes son nuestros participantes o quiénes son estos stakeholders con los que tenemos que trabajar. Es importante entender el contexto y bajo qué esquema se está realizando el proyecto. Y 3, ¿cuál es el entorno donde se desenvuelven estos proyectos? Para esto, les doy unos puntos a considerar. Yo no sé si hay colegas de IT aquí hoy en la sala, pero de acuerdo con la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información o el ITIL, mejor así en siglas chiquitas porque es muy largo,
por sus siglas en inglés, existen factores externos que están fuera de nuestro control, pero que pueden afectar nuestro entorno y por ende el proyecto. Y entonces, como estamos en esta etapa de identificar, hay que recordarlos. Y en español sería PESTLA. Y entonces vamos a ver cómo es. Bueno, entonces la P sería de políticos. Tiene usted que ver qué está pasando, qué está pasando alrededor de su proyecto en el tema político. Algunos países están sufriendo porque algún otro país impuso tarifas económicas a otros, ¿verdad? Eso le va a afectar a usted sí o sí si usted tiene que traer material de ese lugar. Y eso tiene repercusiones en su proyecto, cómo afecta el presupuesto, su tiempo de entrega. Entonces, a veces uno se mete solo en el tema de su proyecto, pero deja de ver las cosas que están afuera. Otro de los temas que hay que ver, no solo en los temas financieros, sino en economía, ¿qué está pasando? Porque me incrementa el precio de combustible, me va a incrementar, me va a tocar algo de mi proyecto. O el cambio entre nuestras monedas, ¿verdad? No sé de dónde nos ven, pero pues su moneda contra el dólar, su moneda contra el euro, o sea, esos movimientos que tenemos. Y también ahí ya va la S, social. Le doy un ejemplo de aquí de Guatemala. La semana pasada, pues salió una ley donde decían de que todos los automóviles debían de contar con un seguro obligatorio contra terceros. Es una buena idea y yo sé que en algunos países ya lo tienen y es muy bueno, pero aquí no funcionó porque uno, no lo socializaron y dos, era muy poco el tiempo, como 45 días para que todos tuvieran un seguro. Entonces hubo un descontento, hubieron paros, hubieron tomas de carretera en las principales ciudades. Eso es social, eso es estar viendo sus riesgos. Yo no sé, a veces en donde hay áreas de minería, las comunidades no quieren esto. O usted va a construir un rascacielos y entonces va a tener que botar eh, árboles. Eso tampoco le gusta a la gente. Entonces, por eso es que tenemos que ver esta parte social. Bueno, y también en esta palabra que estamos viendo, tecnológico. Uno de esos debe de ser la tecnología. ¿Y cómo así? Decía yo, pero ¿qué parte tecnológica será las máquinas? No. Uno de los ejemplos puede ser cómo estamos utilizando la inteligencia artificial, que ahora presenta tanto potencial para aprovecharlo, pero si no está mapeada, puede ser también un riesgo. Entonces hay que mapearlo. Puede ayudarnos así como nos puede causar alguna situación. Imagínense algo que se escriba y, no, y salga de nuestra información confidencial. Ahí podríamos ver. Y el tema legal. Vea qué repercusiones hay en las leyes en proceso con su proyecto. Y en el caso de su proyecto, vea si esto le va a afectar. Yo tengo la historia de un maestro en la maestría, decía que él pasó a ser director financiero de un banco en Honduras. Y entonces, fíjense que él ya no trabajaba con hojas de cálculo, sino que pasó a estudiar las leyes y su impacto o potencial riesgo para el banco. O sea, ahí ven ustedes qué importante es saber qué leyes están pasando, qué está pasando en mi país o cómo puede afectar la ley de cualquier cosa en mi proyecto. Y el otro de los temas es ambiental. Ahora conocemos que todos quieren desarrollar negocios amigables con el ambiente, eco-friendly, por lo que se hace necesario tomar en cuenta este aspecto en su proyecto. Entonces me gustó mucho esto de ITIL, cómo lo manejan ellos, para que usted también lo pueda poner en práctica en su proyecto. Entonces, a recordar siempre la palabra PESTLA al identificar nuestros riesgos. Y aprendamos de otros proyectos. Miren, a veces uno se quiere, en el primer proyecto se quiere sentir como que es el Superman y uno sacó toda la información y solito. No, hombre, no empecemos de cero. Aprovechemos esas lecciones aprendidas de otras personas. Alguien ha pasado ya por eso, veamos qué les ha pasado y cómo lo puedo yo aprovechar para mi proyecto. No olvidemos a los expertos que les decía al principio. Escuchemos. Hay personas que son muy conocedoras de ciertos temas y que tienen que decir basado su amplia experiencia. Y aquí tenemos al doctor Fernando Arco con ARC Projects, con sus servicios, estos webinars. Usted puede acceder a esos para que su vida en el trabajo, en el proyecto sea más fácil. Ahí puede usted sacar información. Ellos son expertos, ¿verdad?
Y entonces, algo importante también es que todo riesgo podemos clasificarlo según su causa u origen, pero siempre tenemos que estar preparados y también estar revisando qué dejamos escrito para ir viendo si el riesgo o su probabilidad ha cambiado, porque puede ser que al principio del proyecto lo manejamos de una forma, le dimos una nota altísima y ahora que ya va pasando, ya pues no pasó y entonces podemos ir viendo ahí. Algunos tipos de riesgos que podemos encontrar financieros, un sobrecoste inesperado, cambios en la tasa de cambio, recortes en el presupuesto, que créame, se da en un proyecto. Ahí le dicen a uno que es tanto, y después le van quitando un poquito y a uno va así llorando. Bueno, también pueden haber riesgos técnicos, problemas con la tecnología, herramientas o metodología del proyecto, alguna falla en el software, último modelo que usted trajo, hay incompatibilidad de los sistemas, que usted usa Mac y la otra es una Dell, algo puede pasar. Entonces, todo tenemos que ver. Riesgos operacionales, baja productividad del equipo, retrasos en la entrega, problemas con proveedores, ni me digan. También los riesgos y problemas humanos. A veces no hacemos clic con la gente y ¿qué pasa? Hay conflictos internos, hay una renuncia clave, se me va el estrella, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que ver. Entonces, ya que tenemos identificado, debemos también evaluar y hacer el análisis del riesgo, ¿verdad? Entonces, ya vimos que planificamos, identificamos, ahora vamos a evaluar. Entonces, determinamos la posibilidad de ocurrencia para cada riesgo identificado. Y el objetivo es cuantificar la incertidumbre lo máximo posible. Acá tenemos que hacer sí o sí una matriz de riesgo, que vamos a ver más adelante, para esta correcta identificación de riesgo y valorización. Ahí usted puede encontrarla también en la guía o puede en el internet, pero lo importante es que haga. No tiene un software todo fancy, use un Excel, vea cómo lo puede hacer, pero téngalo a la mano para poderlo mapear. Permite clasificar los riesgos según probabilidad e impacto. Entonces, le aconsejo que bajo, medio y alto. Estábamos haciendo este trámite con unas personas y, y hay que medir las expectativas porque a veces las personas quieren ponerle a todo alto y entonces no le puedo poner alto a todo, si no se me va la inversión en ver cómo mitigo los riesgos. No, tenemos que ser realistas y volver a chequear, no, este sí es bajo, este es medio, este sí es alto, este tengo que ver qué hago. Entonces es importante darle otra revisada. Entonces, facilita la priorización y asignación de planes de respuesta, una matriz de riesgo. Usted puede usar una matriz de riesgo de 3x3 o 5x5 para visualizar sus riesgos. Y también hay que hacer un análisis de impacto, incluya la severidad, qué probabilidad hay, qué sensibilidad hay de su impacto con los cambios relacionados con este proyecto, incluyendo su ciclo de vida, porque puede ser que el riesgo no sea todo el proyecto. También podemos hacer un análisis cualitativo de riesgo. Eso es importante. No todos los riesgos son cuantitativos, algunos son cualitativos. Entonces hay que priorizar a qué riesgos le voy a entrar y qué riesgos voy a dejar para un análisis posterior. Entonces, analicemos numéricamente el efecto de estos riesgos para poder trabajar el proyecto. Ya en la cuarta etapa es planificación de respuesta a los riesgos. Y ahí ya desarrollamos un plan. Ya sabemos entonces cómo está el tema. Entonces usted ahí ya tiene que ver qué va a hacer, a qué cosas le va a apuntar. Y algo importante ahí es de que sepa siempre quién es su stakeholder involucrado para poder hacer esas estrategias con respuesta a esos riesgos y que ellos estén de acuerdo con. Planifique sus respuestas, incluye asignación de responsabilidades. Puede incluir la mitigación, lo que les hablaba de la bala, el desvío, la planificación de contingencia. También debe contemplar ciertas previsiones, aunque sean provisionales para estos imprevistos. Siempre es importante. Y no escatime la mitigación porque usted tiene que revisar el alcance, su presupuesto, su cronograma, la calidad del proyecto, preferiblemente sin impactar significativamente los objetivos del proyecto. De esto se trata y para eso estamos nosotros ahí, con el fin de reducir esta incertidumbre. Y si volvemos a tocar este tema, desvíe lo más que se pueda, busque cómo se puede ese riesgo manejar.
y en las contingencias. Era lo que hablábamos, una respuesta de emergencia para reducir el impacto y la evaluación de responsabilidades en caso de cierre total del proyecto. Ha pasado que han habido situaciones que no han sido mapeadas y terminan cerrando el proyecto o sale otra cosa que no estaba y va a sobrepasar lo que se había presupuestado. Y para terminar, entonces, ahí en estos 5 que estamos hablando, pues el monitoreo y control de riesgos. Realicemos un control sobre los riesgos identificados. No es que, ay, qué bonito, ya terminamos, ya hicimos un plan de acción. Ese plan de acción cobra vida con nosotros y tenemos que ponerlos a funcionar. Hay que hacerle un seguimiento de los riesgos identificados, hay que ir a supervisar esos riesgos, porque puede ser que los riesgos los vimos en papel y nunca los fuimos a ver al proyecto en sí. Entonces, es la parte de supervisar esos riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, que puede pasar que no los pusimos en la mesa y ahora cuando ya estamos en producción, ahí nos damos cuenta, ay, este otro riesgo apareció. Ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar la efectividad durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y fíjense que quería meter esta parte porque yo he hablado de cosas que tenemos que hacer y eso es parte de nuestro trabajo, pero ¿qué habilidades deberíamos nosotros de tener? ¿O qué cosas vamos, si no las tenemos, las vamos a desarrollar? En el área de planificar, pues ahí se nos va la capacidad para organizar, dirigir. También, cuando hablábamos de la etapa de identificar, ¿saben qué habilidad tenemos? Usar la experiencia que tengas o la de otros. Ahí usted empieza como a influir en otros, a platicar. Eso es lo que usted está generando ahí. Cuando estamos analizando los riesgos, empleamos las habilidades analíticas y matemáticas, ¿ah? Porque estamos viendo las probabilidades. Entonces ahí los números sí o sí. Cuando está la planificación, cuando usted está planificando la respuesta, sabe que ahí lo que sale es la creatividad suya. ¿Cómo va? ¿Qué ideas voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer a un menor costo? Y en el de seguimiento y control, lo que usted, la habilidad que se va a desarrollar es la capacidad de resolver esos problemas. Entonces, es importante, se los quería poner ahí porque a veces uno se sumerge en la tarea y dice, ay, esto y esto, no, pero vea lo que usted está sacando, cómo va a salir después de un proyecto. Y es importante que analicemos cómo están estas nuestras habilidades blandas. El mes pasado acá se tuvo un excelente webinar sobre el tema. Los invito a que lo busquen. Entonces, para que lo puedan oír y aprender también de eso. Todos tenemos que seguir aprendiendo diariamente. Entonces, si hablamos un poquito de algunas herramientas claves para el control de la gestión de riesgos, pues hay muchas cosas, hay muchas que podemos utilizar y de plano, si yo les pregunto cuáles han utilizado ustedes, tienen muchas. Al inicio contábamos sobre la matriz de riesgos, ¿verdad? Que esa es parte, ahí ustedes la pueden ver en la pantalla, tal vez no es tan específica, pero vean los colores, ahí podemos ver si hay un impacto moderado, alto. Es muy importante. Yo no sé cuántos de ustedes son visuales, pero esta parte es importante tenerla ahí y que otras personas también la puedan ver. También puede ser que hagan su análisis FODA o un DAFO, como le llaman en otros lugares. Es importante ver lo de estas herramientas son básicas que tenemos que tener, ¿verdad? Pero ya si hablamos, digamos, de un monitoreo, de un seguimiento, pues busque qué software de gestión de riesgos hay. Puede ser que usted tenga las licencias de Microsoft Project. Eso le va a servir para planificar, controlar el proyecto. También hay uno muy bueno que se llama Jira, que es un seguimiento ágil de riesgos en proyectos y está en software. Entonces le puede servir también. Ahí sí que le damos un poquito de todas las opciones para que usted vea que hay disponibilidad. Y otro también que se llama RiskWatch, que identifica y evalúa los riesgos. Le puede ayudar más, es más sofisticado, pero ahí depende cómo están los presupuestos. O también un risk log, que es un registro de riesgos, donde usted se registra los riesgos de una forma más dinámica, su nivel de impacto y las acciones tomadas. Entonces, ven ustedes que hay varias opciones. Y si no, siempre está nuestro buen Excel, que siempre está ahí a la orden para que podamos manejar. Y también, si usted va a mitigar su plan de contingencia,
Puede ser que usted tenga un su plan B para abordar retrasos en la entrega de materiales claves. Vea qué puede hacer para mitigar, que sea creativo, tenga un plan A, plan B, plan C. Otra de las herramientas que me gustó y me llama la atención que podemos utilizar es el análisis de Monte Carlo. Fíjese que son simulaciones. Hay personas que les gusta ver en vivo cómo se va a manejar el impacto, qué es lo que va a pasar si le ponemos tanto y qué posibles desviaciones pueden ser. Entonces puede ser que este le funcione a usted. Es útil para proyectos de alto riesgo, en especial lo he visto que lo usan en ingeniería, en finanzas, en información de la tecnología, ¿verdad? Ahí sí que el que le guste, pero hay posibilidades. También ¿quién no ha trabajado el diagrama de causa y efecto o la espina de pescado? Es muy interesante, usted lo puede trabajar. eh, Creo que, como les decía, si usted es muy visual, ahí le va a ir dando la opción, trabájelo con su equipo, busque cuál es la causa. Cuando yo aprendí esto, digo, wow, ¿cómo es que nos hacemos? A veces no profundizamos para ver los problemas que tenemos, ¿verdad? Y buscarle. Entonces, ese es otro que les busco, les comento que puede utilizar. Yo no sé si ustedes han oído ahora el Power BI, el Tableau. Esos son dashboard o tableros de riesgo, súper lindos, donde usted puede ver con muchos colores, puede ver. Otra que me gusta es monday.com, que pues hay una parte gratis y hay una parte comprada, pero yo creo que nos da la oportunidad de poder ver mejor nuestro proyecto, dar seguimiento, decirle a las otras personas en qué los voy a poner a trabajar. Entonces, es bueno. Creo que antes no teníamos como que muchos tableros así, donde todos pudieran verlo. Ahora es compartido, usted puede trabajar con otras personas en otros lugares, entonces es bueno. Y no nos podemos olvidar, ¿verdad?, de las metodologías ágiles, Scrum, Kanban, para abordar esos riesgos de una forma más flexible, más completa. Entonces, todos estos también se pueden utilizar en nuestra gestión del riesgo. Entonces, es parte de lo que queríamos también contarles, de estas herramientas que están a su disposición. Es solo de buscar, ver qué es lo que, porque tal vez usted no tiene un proyecto tan grande en este momento, pues algo de estas herramientas le pueden funcionar. Ya cuando sea una empresa muy grande, con un proyecto muy grande, pues usted va a ir viendo qué otra metodología le conviene, le ayuda y le sirve. Entonces, ya vamos entrando un poquito en algunos casos porque aquí es como el know-how de cómo se debe de hacer, de qué cosas estamos viendo, pero también quise traerles algunos ejemplos, pero vamos a empezar por los ejemplos que no han sido muy buenos, porque también, o sea, hay lugares donde no se ha manejado de acuerdo a lo que pues, se nos enseña, lo que se nos sugiere que hagamos. Y entonces eso lleva a pérdidas financieras. Por eso les decía que no nos podemos saltar la parte de medir el riesgo, de ver esto, porque hay pérdidas financieras, hay daños a la reputación. Nadie quiere eso. Y en algunos casos, hasta el colapso total de una empresa por no haber medido bien los riesgos. Fíjense que les cuento el caso de Galaxy Note 7. ¿Se recuerdan ustedes de que más o menos como en el 2016 salió un teléfono que lanzó Samsung, muy bonito y todo, pero debido a problemas en la batería, ¿qué pasó? Varios explotaron o se incendiaron. ¿Cómo cree usted que se va a ver usted con un celular recién comprado con ese problema? La empresa tuvo que retirar el producto del mercado. Ese retiro de producto es caro y lo que generó es una gran pérdida económica. Afectó su reputación y atrasó otros lanzamientos que ellos tenían listos. Entonces ahí vemos ese. ¿Qué otro podríamos decirle? No me gustan los malos, pero tengo que decirles también de que sí han habido situaciones complejas. BP pues tuvo un derrame de petróleo en el Golfo de México, una mala gestión de riesgos operacionales. Y esto pasó en el 2010. Imagínense una explosión de esta plataforma de Deepwater Horizon causó uno de los peores desastres ambientales de la historia. Y ya revisando qué fue lo que pasó y por qué pasó,
Dicen las investigaciones que revelaron que no implementaron suficientes medidas de seguridad ni supervisaron adecuadamente los riesgos operativos. Entonces, lo que resultó en pérdidas multimillonarias y un gran daño reputacional. Realmente cuidemos nuestra marca. Nosotros estamos ahí y nos ponemos el sombrero de ese proyecto, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarlo mucho. Y ni quiero saber qué le pasó al equipo del proyecto de este lugar, porque ha de haber sido complicado, ha de haber sido una situación compleja. Y más adelante, pues le voy a pedir al doctor Fernando que nos cuente un poquito más de su experiencia. Pero para ir viendo otros temas, esos son los que pude ponerles ahí de ejemplos de cosas que no han ido muy bien. Pero sí hay cosas, y les traigo también algunos ejemplos de una buena administración de riesgos, ¿verdad? Que han adoptado grandes empresas tecnológicas. Entonces les quiero platicar un poquito hoy de Microsoft. Ellos están mitigando los riesgos de ciberseguridad. ¿Y cómo es que lo hacen? Esto no es solo para ellos, pero esta amenaza es constante. Los ciberataques están a la orden del día. Para gestionar estos riesgos, esta empresa implementó un enfoque integral que incluye evaluación de riesgos, que ya lo habíamos visto, pero ellos lo están trabajando para identificar esas amenazas de ransomware, ataques de phishing o esa vulnerabilidad en software. ¿Por qué se los estoy contando? Porque para que vean ustedes que no importa el proyecto, nosotros tenemos que tener una gestión de riesgos. Entonces, en el caso de ellos, vamos a ver solo temas así que el uso inteligente de la inteligencia artificial para detectar ataques. Otra de las cosas que ellos hacen es que desarrollaron protocolos, ¿verdad? Porque esos son sus planes de respuesta a estos incidentes que les han pasado. Y todo esto ha venido muchas veces por experiencias de que ya les ha pasado. Y la otra, pues algo que me llamó la atención es que hay un monitoreo o una supervisión de 24/7 con sistema de alerta temprana. Imagínense, o sea que ellos no se pueden arriesgar a esas pérdidas económicas, más si es en la empresa de alguien que tal vez es un banco o algo así. Entonces todo esto tienen que verlo ellos y detectar las amenazas en tiempo real para poder actuar. Y otro ejemplo que me gustó mucho, este es un poquito diferente, pero es del grupo Bimbo, allá en México. Ha implementado manera proactivas todas esas iniciativas. ¿Se acuerdan ustedes que cuando les hablé de Pesla, em, la iniciativa de ambiente? Entonces ellos han tratado de hacer iniciativas integrales de sustentabilidad. Y ellos están muy casados con la idea de la energía renovable, la conservación del agua, la reducción de residuos y la preservación de la biodiversidad. Y entonces ellos han sido galardonados por eso, han visto, digamos, sus stakeholders y la gente donde ellos se manejan, con qué responsabilidad ellos trabajan la sostenibilidad. Entonces, ven ustedes que ellos también han de haber visto cuál es el problema, dónde están sus fábricas y todo o cuánta energía estaban consumiendo. Por eso es que ellos trataron de ver algo que pudiera ser una energía renovable. Esta es una oportunidad que ellos tienen con riesgos. Y para ya en los últimos minutos, yo no sé si tenemos a alguien que tal vez ha hecho algo o está trabajando en algún proyecto de casas. Bueno, ahora todo el mundo es de bienes raíces y están creciendo. Entonces podría recomendarle algunas herramientas más específicas para esta gestión de riesgos. ¿Verdad? Podría usted trabajar en su riesgo de seguridad, qué accidentes hay en su obra, qué sobrecostes en material va a tener al construir. No sé si construir en madera es más barato que construir con cemento, qué riesgos ambientales o qué condiciones climáticas adversas está construyendo en medio de que donde está cayendo granizo, que estaba viendo las noticias en Estados Unidos, el tremendo granizo que cayó y si usted puso un techo de vidrio, ¿qué pasó con eso? Entonces, ahí son esos riesgos. Puede usted utilizar el software BIM, se llama, es Building Information Modeling, que le permite identificar errores de diseño antes de la construcción y pues evitar reprocesos costosos, ¿verdad? Que nadie quiere. Otro de los temas puede ser Procore, que monitorea el riesgo de obras, Primavera P6, gestiona de una forma avanzada esa planificación y riesgos en grandes proyectos.
Personas que lo han manejado indican es muy bueno y es fácil y vuelve a salirnos nuestro Microsoft Project, que es importante, nos puede servir para cronogramas y asignación de recursos. Y así me puedo ir y contarles que hay muchas. Pero el último que me llamó la atención es, si tiene una construcción, use drones y sensores para monitoreo de seguridad y avance en la obra. O sea, estamos en el futuro, entonces podemos hacer uso de esa tecnología también. Y para ir cerrando, pues un poquito y recordarles de qué hemos hablado. Miren, el éxito de las organizaciones y de todo proyecto se verá como más tangible al tener una buena gestión de riesgos, que cuente con project managers que conozcan su negocio. Si usted no es project manager, también lo invito a que haga eso, que tome conciencia de los riesgos, dónde está, de lo que está haciendo y que así pueda mitigar, minimizar a tiempo los efectos y contando con decisiones acertadas. Trabajemos antes de que sucedan las cosas, porque ya cuando sucedió la cosa, uno tiene la cabeza caliente. Entonces tiene que hacerlo en frío. Y aproveche la oportunidad, mitigue de forma proactiva las amenazas. Y no sé, su empresa estará preparada para esto. Hoy que usted está oyéndome y dirá, ¿será que tengo esto? ¿No tengo esto? Es importante. Y esperamos pues que esta charla les anime a revisar sus planes y puedan prepararse ante los riesgos que pueda surgir y salir avante. A los 69 días salieron estos 33 mineros. Y me gusta la foto porque ahí dice, estamos bien todos en el refugio, los 33. Así quiero que salga usted de cada uno de sus proyectos. Muchas gracias y le paso Rita, el tema. excelente presentación sobre los riesgos. Ha sido una excelente presentación. Riesgos 101, como dices tú. Excelente. Fíjate que hay varias cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, tocando el tema de las metodologías, Scrum, Agile, que mencionabas, y expandiendo un poco, estas metodologías fueron hechas, pues tal vez no lo ven ahorita, pero el objetivo era mitigar riesgos. Esas metodologías, su objetivo es comunicarte rápido con el cliente. ¿Por qué? Porque el desarrollo de software es muy dinámico y necesitas feedback lo más rápido posible porque si no, empiezas con una cosa y terminas con otra. Y si no hay nadie que te evalúe en medio, pues el resultado nunca va a estar de acuerdo a lo que tus stakeholders querían. Entonces, ese es un ejemplo claro de algo que se utiliza para mitigar un poco el riesgo, para estar seguro de que al final podamos llegar a lo que el cliente necesita, ¿no? También otro tema que me encanta cuando hablamos de los riesgos es pues entender también algo importante que mencionaste. No todo, o sea, los riesgos se dividen en oportunidades y amenazas, ¿no? Y a veces le ponemos demasiada enfoque a las amenazas porque sí, ahí es donde están lo que en nuestra mente la palabra riesgo dice, pero un proyecto bien manejado tiene oportunidades y si esas oportunidades las explotamos, podemos llevar el éxito de ese proyecto a otro nivel. Entonces es muy importante que consideren que cuando hacen su matriz de riesgos, va a haber oportunidades. Oportunidades de muchas maneras, de cómo las pueden atrapar, dependiendo del proyecto. Y si las atrapan, les va a permitir entregar más rápido, ganar más dinero, tener a los clientes más contentos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de oportunidades, muy importante que lo hagan, ¿no? Y cuando estén haciendo su matriz, pues, me llamó también mucho la atención las estrategias que ya mencionas, ¿no? De cómo lo mitigamos, lo transferimos a alguien más, porque eso se hace cuando, por ejemplo, tienes un seguro, ¿no? Lo transfieres y a alguien más, o la peor de todas, lo aceptamos. Y uno que es clarísimo que tenemos que aceptar y cuando construimos es el clima, pues no podemos controlarlo. Lo que tratamos de hacer es no construir en época de huracán, por ejemplo. Entonces, tratar de entender que hay maneras, pero que hay cosas que vamos a tener que al final que aceptar, ¿no? Bueno, por aquí tenemos un par de preguntas, Rita. La primera nos habla de cuál es la importancia de identificar y evaluar los riesgos en las etapas iniciales de un proyecto. Ay.
Es muy importante porque ahí es donde estás poniendo eh, las bases del proyecto. Definitivamente uno necesita sentarse ahí. Es como que dice, un proyecto no lo puedes empezar sin saber qué te puede pasar. Es más, cuánto dinero vas a invertir. Entonces, por eso es que pues nuestra sugerencia y nuestro tema sería, empiécelo desde ahí. Puede ser que ahí no encuentre todas las cosas, que usted, todos los riesgos no se puedan mapear ahí, pero al menos los más importantes, los de cajón, deberían de estar mapeados para que, pues, darle la oportunidad a su proyecto a que llegue al 100. ¿Ay? Y que pueda participar eh, de esos objetivos correctamente, no tanto como quien dice, yo no quiero ser la culpable de que mi proceso financiero se vaya para abajo o el operacional. Entonces, es importante hacerlo desde el inicio. Sí, y agregando es ahí donde nace, ¿no? Lo que sí les comento es que los riesgos son dinámicos. Es decir, tú ahorita planeas tus riesgos y lo tienes, es un proceso iterativo que mencionaba Rita, es un proceso de que hay que estarlo revisando cada X tiempo dependiendo del nivel de riesgo. En algún punto algunos riesgos se van a cerrar y otros nuevos pueden aparecer y hay que agregarlos en esa matriz. Y es un proceso iterativo que va a pasar hasta que el proyecto termine y en el que el momento en que ya cerremos todo, digamos, se acabó. E incluso en las últimas etapas del proyecto te vas a encontrar riesgos como a lo mejor el empaquetado, el embalaje, el shipping, qué sé yo. Todo eso es parte de los riesgos que van a ir apareciendo. Algunos los habrás detectado al principio y otros de manera dinámica conforme va avanzando el proyecto. Muy interesante. Sí. Aquí dice Tenemos otro. Alan Zapata, no sé si tú lees ese, muy buen tema el que él muestra, o no A lees. ver, sí, claro que sí. Menciona la importancia de que las matrices de riesgos estén a escala de las consecuencias alineadas al proyecto, contexto del proyecto o a la instalación, ya que a veces se usan matrices de riesgo con niveles estándar o tomadas directamente de la literatura y el riesgo es subestimar o sobreevaluar los riesgos. Claro, efectivamente, el análisis de riesgos es una actividad, yo diría, en equipo que debe estar liderada por un senior, obviamente debe haber alguien ahí que, si no es el experto completamente, por lo menos sepa hacer las preguntas adecuadas a los expertos para poder obtener la información al nivel que lo necesitas, no a la talla que lo necesitas, porque efectivamente en una industria a lo mejor ciertos riesgos no son iguales a los que son en otra. Y eso lo veo todo el tiempo. No es lo mismo construir offshore que construir onshore. Es un ejemplo. Gracias, Alan, por tu comentario. Totalmente de Eh, acuerdo. Ujú. Otra pregunta aquí, ¿de qué manera influye la comunicación y la cultura organizacional en el manejo de riesgos? ¿Algún comentario ahí, Rita? Es una buena pregunta, gracias por hacerlo. Definitivamente es importante tener una buena comunicación y sí va a tener que ver mucho la cultura que se tenga en la empresa, en el proyecto. Muchas empresas también que trabajo temas de salud ocupacional no tienen la cultura de seguridad. Entonces, si ellos no creen en eso, cuesta bastante que uno pueda decirles, mire, estos son los riesgos que deberíamos de mapear y todo. Entonces, sí es importante, si lo están empezando, si todos empiezan a hablar el mismo idioma, que se vuelva cultura la seguridad, va a ser mucho más fácil manejar los riesgos del proyecto. De acuerdo contigo, Rita. Es parte de, obviamente, la cultura la establece la alta dirección, ¿no? Viene desde el upper management. Tenemos que mantener siempre esta comunicación con ellos y mantener y pues, siempre tener a los riesgos en la mesa, porque los riesgos existen, riesgos positivos y riesgos negativos. Entonces es muy, muy importante que esto se comunique, ¿no? Que nuestros equipos sepan que nos importa, que estamos revisando cuáles son tus riesgos, ya los cerraste. Y algo que ayuda mucho es que, sobre todo para el upper management, y les doy el tip, es que cada riesgo esté asociado con un impacto monetario. Es decir, si esto pasa, o sea, si el impacto es alto y la probabilidad es alta,
y el impuesto pasa, estamos hablando de un riesgo de esta cantidad de dinero. Hay riesgos extremadamente difíciles de medir, un riesgo reputacional, por ejemplo, lo que pasó con BP y esas plataformas, pero es extremadamente importante ponerle un número, porque de esa manera, cuando hacemos nuestra revisión y nuestra presentación al upper management, pues ellos pueden ver claramente dónde están las cosas rojas, ¿no? Obviamente, si tienes un riesgo de $1,000, $100, probablemente no le pongan mucha atención. Pero si tienes un riesgo que son $1,000,000, $10,000,000, $100,000,000, alguien va a preguntar, oye, ¿qué estamos haciendo? Y por qué lo tenemos, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas, pero Sí. yo sí les recomiendo que cuando hagan su matriz y tengan su evaluación, siempre le anexen un impacto monetario. Es decir, si llega a pasar, ojo, porque esto es lo que estamos hablando. Algo ahí que quisiera agregar, Ujú. es importante estarle hablando a la alta dirección. Pero ¿qué le va a decir a la alta dirección cuando ellos le dan como 15 minutos, 5 minutos? Tiene que ser muy preciso y esa es la parte de la comunicación que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Cómo le voy a pasar la información a esta persona que solo me va a dar como 5 minutos y yo necesito tenerlo de mi lado? Entonces es importante que nosotros mismos también gestionemos qué habilidades necesitamos tener. Gracias. Hay una pregunta de José Valencia. José Valencia, Más que nada, hola. Más que nada son lecciones aprendidas de una mala gestión de riesgo y de una buena gestión de riesgo. Una mala gestión de riesgo, tuvimos un proyecto en México en el sector petróleo y gas y bueno, yo tomé el proyecto ya que se había prácticamente tomado las negociaciones. Entonces arrancamos el proyecto, eh, 20 personas, renta de casas móviles, generadores, maquinaria, equipo, personal, equipo de cómputo, bueno, un proyecto grande en ese sentido. Y bueno, se tenía toda la documentación, aparentemente, se hizo la revisión, hice la revisión de toda la documentación y cuando empezamos a generar las primeras, se le llaman certificados de aceptación en el sector petróleo y gas para poder generar las facturas. El primero no fue aceptado, hubo un retraso, el segundo no, hasta el tercero, que fue el tercer mes, nos dijeron, ¿sabes qué? El proyecto no va a continuar porque faltó una firma. Entonces, nosotros ya habíamos hecho toda la gestión y la aceptación del proyecto. Teníamos ya un project charter, por supuesto. Teníamos toda la información, y por eso digo entre comillas, toda la información y la documentación para iniciar y, por supuesto, todos los accesos y firmas y demás. Sin embargo, el patrocinador que nosotros teníamos en ese momento no era el oficial. Entonces, cuando el administrador del activo vio el proyecto, dijo, yo no sé nada de este proyecto. 3 meses después. Entonces, no, por supuesto que no se mitigaron esos riesgos y 3 meses después, para atrás, absolutamente todo, ¿no? Creo que ha sido uno de los peores proyectos en mi vida profesional en la que no se midieron esos impactos. Y otra lección aprendida fue, como ya veníamos haciendo proyectos en el mismo sector, con el mismo cliente a nivel nacional, y era como ABC, ABC, llegamos a otra región y pensamos que era algo similar. Entonces, una lección, jamás asumir que todo es igual, y bien decía Rita, ¿no? O sea, cada proyecto, ahora, 20 años después, sabemos que todos los proyectos son distintos y que cada uno, independientemente de que sea el mismo cliente, va a ser totalmente diferente. Y en México y en este sector, cada región se maneja totalmente diferente, cada activo maneja totalmente diferente, cada proyecto, o sea, aunque sea de la misma cliente a nivel nacional, ¿no? Entonces, por supuesto, fue una pérdida que de allí se empezaron a hacer los números. Entonces fue realmente una de las cosas catastróficas para nosotros y para mí, que era como mi tercer proyecto, como project manager en ese sentido. Y bueno, fue algo catastrófico, ¿no? Recuerdo que hasta me bajaron del transporte para hacer la presentación para que nos dijeran, no, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Eh, y no, y teníamos las firmas de el cliente, el patrocinador que aparentemente estábamos. Teníamos todo firmado, sellado, pero la firma del administrador no estaba y por lo tanto él dijo que no iba a ser. Todas las evidencias, todas las demás evidencias estaban, ¿no? Project Charter, matriz de los interesados, todo, todo. Pero ese todo
se resumía a una firma. Entonces es una lección aprendida. Y luego cuando llegué a otra empresa que estábamos en el sector de tecnología, de TI, ahí aprendí lo que mencionaba el doctor Fernando, ¿no? Y lo que decía Rita, de lo que los riesgos son interactivos, son dinámicos y efectivamente iniciamos con una matriz de riesgo al iniciar los proyectos y a la mitad y al final de esos proyectos, pues la matriz cambiaba, algunos se cerraban, algunos otros no y otros surgían, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo que vamos a regresar otra vez a ver la matriz de riesgo? Sí, hay que volver porque surgieron otros riesgos, ¿no? Que no estaban contemplados. Entonces, fue otra lección aprendida positiva y donde se ven que efectivamente los riesgos son dinámicos a como lo plantearon el día de hoy. Era el comentario que quería compartir con ustedes. Gracias, José. Sí, Excelente. el manejo de stakeholders es sumamente fundamental. Y por ahí te falta uno y se dispara todo lo que comentas, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, quedaron un par más de preguntas, Rita, del auditorio. Lo que voy a hacer es que te las voy a enviar y después la comparto con ellos para ya no quitarle más el tiempo. Agradezco a todos su participación en esta serie de webinars. De nuevo, nuestro objetivo es transmitirles y comunicarles educación en administración de proyectos para todos, ¿no? Hemos tenido webinars muy interesantes, este ha estado espectacular en el manejo de riesgos y continuaremos tratando de traer otros temas que sean muy acorde a lo que es el manejo de proyectos. Entonces, Rita, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu participación. ¿Algo que quieras decir antes de cerrar? Muchísimas gracias, doctor Arcos, por la invitación y a todos nuestros colegas, sigamos aprendiendo. No nos quedemos con lo que sabemos hoy, sino que todos los días va cambiando. Aprovechemos foros así y ayudémonos unos a otros también, ¿verdad? No nos quedemos con la información. Muchísimas gracias. Un saludo. Claro que sí. Gracias por recordar eso, Rita. Conectemos, manden las invitaciones, estemos todos en contacto, porque entre más comunidad seamos, es mucho más fácil que podamos encontrar apoyo y soporte cuando tengamos dudas. Nadie sabe todo. Eso es así. Siempre estamos aprendiendo. Siempre. Así somos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo por su participación, por su tiempo en este webinar. Les doy las gracias y espero verlos pronto en el siguiente webinar de ARC. Muchísimas gracias.